para mí muy grato dirigirme esta mañana a todos y todas ustedes, sobre todo en el marco de una discusión académica que siempre tiene importancia en la práctica y en la actualidad, y que además enriquece el aprendizaje y la formación de estudiantes y profesores, situación además que redunda, en este caso específico, en la aplicación adecuada y justa del derecho penal en nuestro país. En ese contexto y por esos motivos, yo quisiera agradecer en primer lugar a la Universidad de las Peruanas por tener este tipo de iniciativas y este tipo de reuniones. Y además quisiera agradecer a los organizadores de este evento por haber tenido la gentileza de invitarme a participar. Del mismo modo, quisiera agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su presencia y por brindarme la oportunidad de hoy poder realizar esta exposición. Bien, dicho lo anterior, voy a comenzar con el tema que he trabajado. Yo voy a tratar un tema un poco novedoso y muy importante en realidad para el actual estado constitucional en el que todos nosotros nos encontramos. Y por eso he titulado mi ponencia Constitución y Derecho Penal, aportes de la jurisprudencia constitucional en materia criminal, ¿no? Como todos ustedes más o menos deben imaginar, el objetivo de esta ponencia es muy claro. Es determinar que el derecho penal, como rama que restringe gravemente la libertad de las personas, no se puede regular ni aplicar de manera antojadiza o según la imaginación de los jueces o los legisladores, ¿no? El derecho penal y por tanto los operadores del derecho tienen límites, y los límites a esa potestad punitiva estatal están consagrados y reconocidos en la Constitución del Estado. Bueno, entonces, a efectos de poder demostrarles la existencia y la vigencia de estos principios constitucionales que limitan la potestad punitiva del Estado, yo he estructurado esta breve exposición en dos partes fundamentales. Una primera, en la que vamos a analizar brevemente la importancia de la Constitución, qué es un Estado constitucional, cuál es la relación que tiene la Constitución con el derecho penal, y en una segunda parte vamos a analizar los principios específicos que limitan la potestad punitiva del Estado, revisando para ello algunos casos que he elegido de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. Bien, entonces pasemos al primer punto, ¿no? ¿Por qué es tan importante la Constitución? ¿Por qué es tan relevante? ¿Y qué pasó en las sociedades antes de que existiera la Constitución? Como todos ustedes saben, por sus cursos de Historia del Derecho, antes del Estado constitucional teníamos la vigencia de la ley, el imperio absoluto de la ley. ¿Y qué ocurría en ese contexto? Ocurría que los operadores del derecho acataban de manera irrestricta y acrítica lo que señalaba la ley. Y en ningún momento se analizaba si esa ley específica vulneraba o no un derecho fundamental. ¿Qué pasaba en esas situaciones? Que se tenía una visión muy formalista del derecho. Entonces, bastaba con que una ley esté aprobada por los mecanismos establecidos previamente para que sea legítima. Y por tanto, era acatada por todos. Pero como ustedes también saben, esa situación ha cambiado. A partir de la Ilustración, sobre todo, la sociedad se empieza a dar cuenta que el centro de la misma es el individuo y por tanto su dignidad. Entonces, se empieza a gestar la idea de que las leyes solo serán legítimas cuando respeten la dignidad y por lo tanto los derechos fundamentales de ese individuo. Y consecuentemente se establecerán los principios democráticos. Entonces, a partir de esa reflexión, ¿qué cosa ocurre? Que la ley deja de ser la protagonista y la protagonista pasa a ser la Constitución. Y la Constitución entonces reconoce y consagra todos esos derechos y principios que protegen a los ciudadanos y establece además mecanismos de protección para los mismos. Entonces, la Constitución se convierte en el marco general, en la base de todo el ordenamiento jurídico y por lo tanto irradia todas las ramas del derecho. Ahí el primer punto, ¿no? La importancia de la Constitución. Ahora, habíamos dicho que la Constitución irradia todas las ramas del derecho y el derecho penal también.
o no, pues una rama aparte, que no le importa lo que diga la Constitución. Claro que no. ¿Por qué? Porque el derecho penal, como todos ustedes saben, es aquella área que sanciona de manera más grave y más fuerte la libertad de las personas. Consecuentemente, está muy ligada a los principios y a los derechos que establece la Constitución, y al momento de regular tipos penales, de crear procedimientos para su sanción o investigación, como para la aplicación misma por parte de los jueces del derecho penal, deben respetarse esos derechos y, por tanto, esos límites que la Constitución establece a la potestad punitiva del Estado. Bien, en esa medida, y ya para pasar a la segunda parte, la Constitución ha establecido límites a la potestad del Estado. Son 5 límites los que la Constitución ha establecido al derecho penal y que hoy vamos a repasar uno por uno brevemente y vamos a revisar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto. El primer principio conocido por todos y que deben haber estudiado en derecho penal parte general es el principio de legalidad. Luego tenemos el principio de proporcionalidad, culpabilidad, lesividad y resocialización. Vamos a comenzar entonces por el principio de legalidad. Frase conocida por todos ustedes, ¿no? Nullum crimen, nullum penam, sine lege previa, estricta, escrita, etc. No hay delito, no hay pena, sin ley previa, estricta, escrita y cierta. Y este mandato tiene correlato en el artículo 2, inciso 24, literal D de la Constitución, al señalar que nadie será procesado ni condenado por acto o omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible ni sancionado con pena no prevista en la ley. ¿Qué cosa busca el principio de legalidad? Esa es una gran pregunta. Pues el principio de legalidad tiene básicamente 2 funciones. Una función político-democrática y una función preventiva. ¿Cuál es la función político-democrática? La función político-democrática es una suerte de freno a las labores del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, ¿no? No se puede sancionar y no se puede crear delitos. Solamente se sancionará por aquellas conductas típicas establecidas previamente en el Código Penal. ¿Y la función preventiva qué implica? Implica que los ciudadanos, todos nosotros, tengamos la posibilidad de conocer qué conductas son ilícitas y cuál es la sanción de las mismas, para así poder adecuar nuestros comportamientos a estos tipos penales. Ahora bien, el principio de legalidad tiene 4 subprincipios muy importantes. El primero es el de la reserva de ley formal, el segundo la retroactividad de la ley penal maligna, luego está la prohibición de analogía y la taxatividad. La reserva de ley formal, y es algo que en nuestro país no se respeta, implica que el derecho penal, en tanto impone graves sanciones, debe ser, en la medida de lo posible y de preferencia en todos los casos, ser aprobado a través de leyes emitidas por el Congreso, ¿no? No decretos legislativos, no decretos leyes, sino leyes aprobadas por el Congreso. ¿Por qué? Porque permite que haya mayores filtros para analizar si efectivamente la conducta que se va a considerar como delictiva es jurídica y penalmente relevante, ¿no? Y así no establecemos como delito cualquier tipo de conductas. Luego, la irretroactividad de la ley penal maligna se refiere a que solo seré sancionado yo penalmente cuando en el momento que haya cometido una conducta, ésta esté tipificada como ilícita. Si no está tipificada con anterioridad, entonces no podré ser sancionada por esa conducta a posteriori. La prohibición de analogía es un mandato dirigido, sobre todo, al juzgador más que al legislador. Y es que, como todos ustedes saben, los tipos penales permiten un nivel de interpretación por parte del juez. Entonces se establece que el juzgador no podrá, al momento de interpretar, pasarse del sentido literal posible de los términos establecidos en la norma, como tampoco podrá dejar de respetar el fin que esta norma señala. Un ejemplo que yo ponía en la clase de Derecho Penal Comparado es el artículo 122A del Código Penal, ¿no? El artículo 122A del Código Penal establece un agravante para las lesiones leves cuando sean cometidas por el cónyuge hacia su pareja
o por ejemplo entre ascendientes o descendientes. Entonces yo ponía el ejemplo en la clase de que la ley de violencia familiar establece y hace el mismo tratamiento para el cónyuge y el excónyuge. Entonces yo les ponía el caso de qué ocurre si un excónyuge golpea a su pareja. ¿Eso entra en la agravante o no entra en la agravante del artículo 122A del Código Penal? Y la respuesta es no. No por esta prohibición de analogía y mala parte, no porque se pasa el sentido literal posible el término y el fin, que lo que está buscando es sancionar las relaciones presentes, ¿no? De afinidad o de parentesco. Y por último está el principio de taxatividad, que ha sido el que más problemas y más discusión ha requerido en la jurisprudencia constitucional y que establece que los tipos penales deben ser claros y determinados, no solo a efectos de que todos nosotros conozcamos lo que está prohibido, sino además a efectos de darle un margen de interpretación no muy amplio al juzgador. Y sobre este principio les pongo ahora el primer ejemplo de la jurisprudencia constitucional. Como muchos de ustedes recuerdan, en el periodo de Fujimori se emitieron un paquete de normas de legislación antiterrorista. El decreto ley 25475, por ejemplo, establecía la descripción típica del delito de terrorismo, como también la descripción típica del delito de traición a la patria. Bueno, ese paquete legislativo antiterrorista y antisubversivo fue pasible de una demanda de inconstitucionalidad. Y la crítica que se le hacía a este artículo 2 de este decreto ley era que vulneraba el principio de legalidad en su fase de taxatividad, porque no era lo suficientemente claro como para determinar cuál era la conducta delictiva, ¿no? Y el tipo penal más o menos decía: el que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población, en un sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales, o contra el patrimonio, contra la seguridad de los edificios públicos, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres de energía o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio, empleando armamentos, materias o artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos, etc., etc. Y entonces la demanda de inconstitucionalidad consideraba que el hacer referencia a otros medios o cualquier otro medio que sea capaz, al hacer referencia a realiza actos, el tipo penal no era lo suficientemente claro. Y entonces el Tribunal Constitucional, en una sentencia muy importante, analiza esto, ¿no? Si se vulnera o no el principio de taxatividad. La sentencia es muy famosa porque trata todo el tema de legislación antiterrorista. Es la 010-2002-AI/TC, ¿no? Y en esta sentencia, que yo los invito a leer, el tribunal señala que el principio de taxatividad no implica que la norma tenga que ser exacta y totalmente precisa, porque el propio lenguaje no lo permite. Entonces señala que siempre hay un margen de interpretación y que en el caso concreto del artículo 2, que regula el delito de terrorismo, además, el tipo pone una serie de ejemplos que permiten determinar cuáles son esos actos, cuáles son esos tipos de medios a utilizar, etc. Bien. Ahora vamos a pasar al principio de proporcionalidad, que también les había señalado. El principio de proporcionalidad es muy especial porque se utiliza constantemente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y básicamente implica hacer un análisis de cuando hay una colisión entre derechos, ¿no? Colisiona, por ejemplo, la libertad como una restricción que se pone a la misma, ¿no? La creación de delitos. Y hay que analizar, por tanto, si en esa colisión, cuál de los derechos pesará más que el otro, y hay que hacer, por tanto, un examen, que es el examen que yo les planteo aquí a continuación. Primero hay que analizar la idoneidad de la medida, es decir, si la medida restrictiva realmente protege el bien jurídico que el tipo penal quiere proteger. Luego hay que analizar la necesidad, que es un tema muy importante, primero porque la necesidad se divide en fragmentariedad y última ratio. La fragmentariedad implica que el derecho penal únicamente, por favor quedemos claros con esto, protege bienes jurídicos de graves agresiones a los mismos, no cualquier otro tipo de conducta. Y la última ratio, por su parte, que se refiere al análisis y a la búsqueda de medios menos lesivos que puedan proteger el bien jurídico. Si de repente es más eficaz o es menos lesivo, además,
el derecho administrativo sancionador frente al derecho penal, pues se debería elegir el derecho administrativo sancionador. Y la proporcionalidad en sentido estricto es el análisis que más se utiliza, ¿no? Es en realidad la ponderación de los derechos en conflicto y la determinación de cuál de los dos debe pesar más en determinado caso. Sobre el principio de proporcionalidad, el tribunal ha trabajado mucho. Y una sentencia en la que también se ha visto este principio es la 010, la de legislación antiterrorista. ¿Qué pasa? Que en este paquete de decretos legislativos también se establecía que la pena para los que cometan el delito de terrorismo era la cadena perpetua. Entonces, en la demanda de inconstitucionalidad que estas personas presentan a este paquete de decretos, se menciona que esta cadena perpetua vulnera el artículo 139, inciso 22 de la Constitución, que se refiere a la resocialización como fin de la pena, ¿no es cierto? Entonces, a propósito de ello, el Tribunal Constitucional se pone a analizar si es razonable y por lo tanto proporcional que para sancionar este tipo de delitos se establezca o no cadena perpetua, ¿no? Y este análisis no solo lo ha hecho respecto de los procesados y condenados por el delito de terrorismo, sino que allá por el año 2008, unos condenados por la lesión sexual de menor en un penal de Arequipa también presentó una demanda de inconstitucionalidad señalando que una ley, la 27805, si no me equivoco, vulneraba este principio a la resocialización porque se les estaba restringiendo una serie de beneficios penitenciarios y por lo tanto podían también estar inmersos en este problema. Entonces el tribunal se puede analizar a propósito, en este caso de la cadena perpetua, si es proporcional o no al delito cometido. Y el tribunal señala que sí lo es, porque hace un análisis y dice más o menos que el terrorismo constituye un delito muy grave, como también son muy graves los derechos y bienes constitucionalmente protegidos que se afectan con su comisión. Entonces el tribunal considera que para el caso del terrorismo, debido a la gravedad del hecho cometido, la conducta es proporcional. Lo que acota el Tribunal Constitucional en esta sentencia es que la cadena perpetua, para ser constitucional, debe además ser revisada cada cierto tiempo, ¿no? Como todos nosotros ya sabemos. Ahora, el tema de la proporcionalidad y de este análisis de razonabilidad también ha sido utilizado para el tema del derecho al plazo razonable, algo que todos ustedes deben conocer. El año pasado, en diciembre, se emitió una sentencia en el caso Walter Chacón Málaga. Todos deben haber visto en la televisión lo que pasó, ¿no? Este señor estaba procesado por el delito de peculado ante la Tercera Sala Penal Especial para delitos de corrupción de funcionarios y la instrucción por ese delito ya llevaba 8 años, ¿no? Y no se había emitido sentencia, ¿no? Entonces, ¿qué hace este señor? Este señor presenta su demanda de habeas corpus y le dice al Tribunal Constitucional que se está vulnerando su derecho al plazo razonable. Entonces, nuevamente, el tribunal tiene que ponderar, ¿no? ¿Qué ocurre y qué se hace en una colisión entre la potestad de persecución criminal que tiene el Estado, por un lado, y el derecho al plazo razonable que tiene cualquier ciudadano, por otro? Pondera, principio de proporcionalidad. Y en una sentencia bastante criticada, el Tribunal Constitucional considera que, debido a que se ha vulnerado el plazo razonable del proceso de este señor, corresponde su exclusión del proceso y se le excluye de la justicia penal. Y eso es bastante criticable, ¿no? Porque la justicia constitucional no puede excluir a una persona de la persecución penal. Pero afortunadamente, en otro caso, el de Julio Salazar Monroy, esta situación fue corregida. Y les cuento un poco qué pasó. A propósito del caso Chacón, un montón de procesados, cuyos procesos también venían durando muchos años, presentaron estos habeas corpus, ¿no? Amparándose en el caso Chacón, diciendo, bueno, si a él lo soltaron porque su plazo ya había pasado, a mí también. Y una de las personas, de grupos en realidad, que se presentó fueron los del Grupo Colina. Y Julio Salazar Monroy era miembro del Grupo Colina. Y él estaba siendo procesado por el caso de Barrios Altos ya como 15 años. Entonces presentó su demanda diciendo, bueno, exclúyanme del proceso penal porque se ha pasado en exceso mi plazo de detención. Pero el Tribunal Constitucional, en este caso, pondera diferente.
¿Qué cosa dice? Sí, efectivamente se vulneró el plazo razonable de este señor, pero no corresponde su exclusión del proceso penal, sino que más bien, ¿qué hace? Le da un plazo a la justicia ordinaria de 60 días para que emita sentencia. Y a partir de esta sentencia, que es además un precedente vinculante del Tribunal Constitucional, se ha resuelto de esa manera los miles de casos planteados por procesados en este tipo de situaciones. Ahora, el caso de Julio Salazar Monroy ha sido confirmado además en otro precedente vinculante del Tribunal Constitucional, que es el caso de Alexander Mosquera, y que trabaja más bien el plazo razonable de la investigación fiscal. Porque como ustedes saben, el Código de Procedimientos Penales no establece un plazo máximo, pero el tribunal dice sí debe haber, ¿no?, de acuerdo a las condiciones del caso, un plazo que no se debe exceder. Y, como les decía, en estos casos analiza ese límite que le pone la Constitución, ¿no?, el principio de proporcionalidad. Bien. Otro principio que yo les había mencionado al inicio es el principio de culpabilidad. ¿Qué cosa exige el principio de culpabilidad? Exige como presupuesto de la pena que el hecho concreto que se le atribuye a una persona haya sido al menos previsible objetivamente y sea producto o consecuencia de una conducta reprochable, ¿no? Por eso se dice que el principio de culpabilidad se deriva de los dos principios anteriores que hemos visto, ¿no? Legalidad y proporcionalidad. ¿Por qué legalidad? Porque solamente se podrá sancionar, ¿no?, por una conducta tipificada anteriormente que le sea previsible al ciudadano. ¿Y por qué proporcionalidad? Porque el tamaño o la gravedad de la pena dependerá de la reprobabilidad del hecho cometido por el sujeto. El principio de culpabilidad también tiene sus principios. Tiene tres: la prohibición de responsabilidad objetiva, la culpabilidad por el hecho y la reprochabilidad. La prohibición de responsabilidad objetiva básicamente se refiere a que para imputar y sancionar a una persona por la comisión de un delito, ésta debe haber actuado con dolo o culpa, ¿no? Artículo 7 del título preliminar del Código Penal. Por su parte, la culpabilidad por el hecho, que ha sido una categoría que ha generado muchos problemas, como vamos a ver, se refiere a que los ciudadanos debemos ser sancionados por la conducta ilícita que cometemos y no por otras conductas externas, por ejemplo, por nuestro modo de vida. Y finalmente, la reprochabilidad, que se corresponde con la última categoría del análisis de la teoría del delito, se refiere a que la persona debe ser sancionada por aquella conducta que realizó y que pudo no realizar. Ahora bien, les cuento el problema que hubo en el Tribunal Constitucional con el principio de culpabilidad. Si ustedes recuerdan, en el 2006 se emitió la ley 28726 que creaba el artículo 46B y que lo adhería al Código Penal referido a la reincidencia, ¿no? Y decía que el que después de haber cumplido en todo o en parte una condena privativa de libertad incurre en nuevo delito doloso tendrá la condición de reincidente. ¿Qué pasaba cuando una persona era reincidente? El juez podría aumentar la pena hasta en 1/3 por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. Entonces se genera el problema, ¿no?, con el principio de culpabilidad por el hecho. ¿Por qué? Si yo cometo un delito, me tienen que poner una pena, pero si soy reincidente, por esa otra conducta distinta al delito actual, me pueden sumar 1/3 más de la pena. Entonces, en la suma de ese tercio, se decía, se está vulnerando el principio de culpabilidad por el hecho, porque me están agravando la pena, no por el hecho actual que he cometido, sino por otro distinto. Entonces, el Tribunal Constitucional recibió una demanda de inconstitucionalidad también respecto a este tema. Y tuvo que analizar si esta agravante por reincidencia vulneraba o no el principio de culpabilidad. Y aquí ocurre una cosa muy curiosa, porque todos pensábamos al inicio que el Tribunal Constitucional iba a decir que efectivamente el 46B era inconstitucional, ¿no?, porque vulneraba este principio de culpabilidad. Sin embargo, en una interpretación un poco propia y hasta extraña, el tribunal crea el principio de culpabilidad constitucional para la reincidencia, un concepto nuevo, ¿no? Y dice que para determinar el principio de culpabilidad constitucional en la reincidencia, pues se debe hacer un análisis distinto al que yo les he contado y distinto al que establece la dogmática penal y constitucional en general. Y dice: para determinar el grado de reprobabilidad de una persona respecto a un delito A,
La figura de la reincidencia faculta al juez para evaluar otros delitos anteriormente cometidos, a los que llamaremos B, para considerar el nivel de reprobabilidad de la conducta delictiva del procesado. Si el juez comprueba que existe B, esto constituirá un elemento que agravará la reprobabilidad del delito A, y la persona que lo ha cometido recibirá, por lo tanto, un nivel de reprobación mucho mayor que la que le correspondería si se considera el delito A de modo aislado. O sea, no soluciona el problema, ¿no? Crea una categoría nueva y en ningún momento dice y se manifiesta sobre el principio de culpabilidad por el hecho. Pasa por alto. Y de ahí que hasta ahora esta agravante por reincidencia sigue vigente en nuestro Código Penal. Es una sentencia un poco criticable, ¿no? Y para eso sirve la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Primero, porque puede establecer pautas interpretativas muy importantes, como hemos visto en taxatividad, como hemos visto en proporcionalidad, pero también porque permite el debate, ¿no? Y el debate, por ejemplo, referido al principio de culpabilidad. Otro de los principios que limitan la potestad del Estado es el principio de lesividad. El principio de lesividad implica, básicamente, que todo delito debe sancionar la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos. ¿Qué cosa se entiende por lesión? La destrucción, eliminación y conmoción del bien jurídico, y por puesta en peligro una conducta que amenaza la intangibilidad del bien jurídico. Y sobre este tema también el tribunal se ha manifestado, pero en menos ocasiones que en los anteriores. Nuevamente, en el periodo de Fujimori, allá por 1998, se dieron un paquete de decretos legislativos por delegación del Congreso hacia el Poder Ejecutivo, que supuestamente tenía que regular temas de seguridad nacional. Pero estos decretos legislativos en realidad tenían que regular el tema del terrorismo agravado, ¿no? Pero establecieron como conductas propias del delito de terrorismo agravado, conductas que no se condecían para nada con lo que es el terrorismo. Entonces vamos a revisar qué conductas establecían. El artículo 1, el decreto legislativo 895, decía: el que integra o es cómplice de una banda, asociación o agrupación criminal que porta armas o utiliza armas de guerra, granadas o explosivos para perpetrar un robo, secuestro, extorsión u otro delito contra la vida, el cuerpo, la salud, el patrimonio, la libertad individual o la seguridad pública, comete delito de terrorismo agravado. No se parece, ¿no?, a las conductas que realizan en realidad grupos terroristas. Dice que esta conducta además se cometerá aunque para la comisión del delito actúe en forma individual. ¿Y qué estaba en realidad detrás de este tipo penal que, como ustedes pueden ver, en ninguna parte está regulando el delito de terrorismo agravado? Este delito de terrorismo agravado permitía que personas como nosotros, que no tenemos la condición, por ejemplo, de militares, ni podemos vulnerar bienes jurídicos militares, seamos procesados por la justicia militar con unas reglas que restringían además el debido proceso. Eso era lo que estaba atrás. Entonces, nuevamente se planteó una demanda de inconstitucionalidad contra ese decreto legislativo 895. Y el tribunal tuvo que analizar el tema de lesividad, ¿no? Si efectivamente este tipo, así como está en el proyector, vulneraba o no el bien jurídico para el cual se había delegado al Poder Ejecutivo legislar, ¿no? Si vulneraba o no la seguridad nacional. Y el Tribunal Constitucional, en el expediente 885-2001, es una demanda de inconstitucionalidad, trabaja este tema y diferencia entonces dos conceptos: el concepto de bien jurídico, seguridad nacional, y el concepto bien jurídico, seguridad ciudadana. Y dice: el concepto de seguridad nacional no debe confundirse con el de seguridad ciudadana. Aquella implica un peligro grave para la integridad territorial, para el Estado de Derecho, para el orden constitucional establecido. Es la violencia contra el Estado y afecta a los cimientos del sistema democrático, que, como podemos ver en las conductas que estaban tipificadas en el artículo que hemos reseñado anteriormente, no tenían nada que ver con este bien jurídico. En cambio, dice, la seguridad ciudadana normalmente preserva la paz, la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos sin mediar el factor político y el trasfondo ideológico en su vulneración. Por tanto, concluye el tribunal, no coinciden entonces la materia delegada de seguridad nacional con el objetivo que busca la delegación, es decir, combatir la delincuencia común en su expresión de bandas armadas.
Y es que si ustedes recuerdan, además, allá por el 98 había mucha violencia en las calles, ¿no? Pero entonces se quiso hacer encajar esos delitos comunes en el delito de terrorismo agravado, y ya como ustedes han visto, el Tribunal Constitucional ha dicho que no vulnera el bien jurídico, seguridad nacional. Entonces declaró fundada la demanda y por lo tanto se consideró inconstitucional este decreto legislativo. Y ya para finalizar, el último principio que voy a revisar es el principio de resocialización. El principio de resocialización, todos ustedes saben, está en el artículo 139, inciso 22 de la Constitución, y se refiere a que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Y este tema también ha sido muy debatido por el Tribunal Constitucional, porque muchos condenados no tienen beneficios penitenciarios, ¿no? Y consideran que al no tener beneficios penitenciarios, a pesar del comportamiento que puedan tener, se estaría vulnerando de alguna manera ese derecho a resocializarse. Entonces el Tribunal Constitucional primero ha analizado si este inciso 22 del artículo 139 es un derecho fundamental o no lo es. Y el Tribunal Constitucional ha señalado que no es un derecho fundamental, sino que más bien es una potestad que tiene el legislador para establecer o no beneficios penitenciarios de acuerdo a la gravedad de los delitos cometidos. Entonces, nuevamente, en la sentencia 010-2002, los condenados por terrorismo no tenían beneficios penitenciarios, ¿no? Entonces, se consideraba que eso vulneraba el principio de resocialización. Sin embargo, el tribunal dijo que la no concesión de determinados beneficios penitenciarios para los condenados por el delito de terrorismo u otros delitos de lesa humanidad, hay también los violadores de menores de edad o en los casos de violación sexual de menor seguida de muerte, no es per se contrario al inciso 22 del artículo 39 de la Constitución, pues no se deriva en efecto de dicho dispositivo constitucional un mandato al legislador para que los prevé en la ley, en cuya ausencia, negación o omisión, éste puede incurrir en un vicio de inconstitucionalidad. Entonces, nuevamente, el tribunal ha señalado que la concesión de beneficios penitenciarios no es un derecho, el legislador no está obligado a darlos, sino que se tiene que evaluar en determinados casos cuándo procede y cuándo no, dependiendo de la gravedad del delito. Yo quiero terminar señalándoles que la importancia de la Constitución en el derecho penal no solamente se refiere a estos principios y a que debemos considerar a la libertad como un derecho absoluto, ¿no? Ningún derecho es absoluto. Lo que permite una visión constitucional del derecho penal es aprender a ponderar, es ver cómo analizar el caso concreto, es ver cómo legislar, es ver cómo aplicar el derecho. Entonces es muy importante que todos nosotros, y los que se quieran dedicar al derecho penal, revisemos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia penal, porque da pautas interpretativas muy importantes y porque además en muchos casos genera polémicas que van a ayudar al debate académico y van a ayudar que poco a poco vayamos buscando soluciones más adecuadas y más justas para la aplicación del derecho penal. Yo les agradezco mucho la oportunidad, les agradezco muchísimo la paciencia y ojalá podamos tener otra reunión como esta. Muchas gracias. Bien, muy buenos días. Es para mí muy grato dirigirme esta mañana a todos y todas ustedes, sobre todo en el marco de una discusión académica que siempre tiene importancia en la práctica y en la actualidad y que además enriquece el aprendizaje y la formación de estudiantes y profesores, situación además que redunda, en este caso específico, en la aplicación adecuada y justa del derecho penal en nuestro país. En ese contexto y por esos motivos, yo quisiera agradecer en primer lugar a la Universidad de las Peruanas. Todos ustedes saben, por sus cursos de Historia del Derecho, antes del Estado Constitucional, teníamos la vigencia de la ley, el imperio absoluto de la ley. ¿Y qué ocurría en ese contexto? Ocurría que los operadores del derecho acataban de manera irrestricta y acrítica lo que señalaba la ley. Y en ningún momento se analizaba
si esa ley específica vulneraba o no un derecho fundamental. ¿Qué pasaba en esas situaciones? Que se tenía una visión muy formalista del derecho. Entonces, bastaba con que una ley esté aprobada por los mecanismos establecidos previamente para que sea legítima. Y por tanto, era acatada por todos. Pero como ustedes también saben, esa situación ha cambiado. A partir de la Ilustración, sobre todo, por tener este tipo de iniciativas y este tipo de reuniones. Y además quisiera agradecer a los organizadores de este evento por haber tenido la gentileza de invitarme a participar. Del mismo modo, quisiera agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su presencia y por brindarme la oportunidad de hoy poder realizar esta exposición. Bien, dicho lo anterior, voy a comenzar con el tema que he trabajado. Yo voy a tratar un tema un poco novedoso y muy importante en realidad para el actual Estado constitucional en el que todos nosotros nos encontramos. Y por eso he titulado mi ponencia Constitución y Derecho Penal, aportes de la jurisprudencia constitucional en materia criminal, ¿no? Como todos ustedes más o menos deben imaginar, el objetivo de esta ponencia es muy claro. Es determinar que el derecho penal, como rama que restringe gravemente la libertad de las personas, no se puede regular ni aplicar de manera antojadiza o según la imaginación de los jueces o los legisladores, ¿no? El derecho penal y por tanto los operadores del derecho tienen límites y los límites a esa potestad punitiva estatal están consagrados y reconocidos en la Constitución del Estado. Bueno, entonces, a efectos de poder demostrarles la existencia y la vigencia de estos principios constitucionales que limitan la potestad punitiva del Estado, yo he estructurado esta breve exposición en dos partes fundamentales. Una primera, en la que vamos a analizar brevemente la importancia de la Constitución, qué es un Estado constitucional, cuál es la relación que tiene la Constitución con el derecho penal, y en una segunda parte vamos a analizar los principios específicos que limitan la potestad punitiva del Estado, revisando para ello algunos casos que he elegido de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. Bien, entonces pasemos al primer punto, ¿no? ¿Por qué es tan importante la Constitución? ¿Por qué es tan relevante? ¿Y qué pasó en las sociedades antes de que existiera la Constitución?